Buenos días. Yo voy a ser un poco más... Bueno, se ha presentado. Voy a ser un poquito más pedestre, más práctico, igual un poco más pesimista que Aitor. Me presento. Soy Federico Sánchez, soy gerente y socio de Cefalus, empresa vitoriana que nace hace 50 años este año. Estamos de celebración. Nacemos en 1974 como taller de cuadros eléctrico muy asociado a la máquina herramienta que viene del Alto Deva, de Guipúzcoa, y se empieza a expandir y se empieza a implantar en Álava. Entonces, nacemos como taller de cuadros eléctrico y poco a poco hemos ido evolucionando, hemos incorporado ingenieros y programadores y ahora somos lo que llaman integrador de automatización, que consiste en que hacemos proyectos de control y automatización en la planta, para que se muevan las líneas de fabricación, las máquinas, funcionen las depuradoras, etc. Ahí trabajamos nosotros, ¿vale? También implantamos software que permite la gestión de esas instalaciones, esas máquinas, ¿vale? Y de esa experiencia nace la charla que voy a comentar ahora. Cuando Gabriel me comenta o me da la oportunidad de hablar de IA, nosotros hemos colaborado en proyectos de IA, pero no sabemos de IA, sabemos de automatización, ¿vale? De cómo hacer que las máquinas funcionen. Vale. Entonces, me acordé de la situación que vivimos en el 80% de los casos de las fábricas y plantas en las que vivimos, ¿vale? Y le propuse hablar de la pre-IA, que es qué tenemos que hacer nosotros para intentar implantar un sistema de inteligencia o un gemelo virtual muy orientado a la gestión de las instalaciones de la producción, ¿vale? No estoy hablando de la IA para generar imágenes, para generar vídeos, que es, para mí, y sin ser un experto, no interactúa con el mundo real, ¿vale? Yo quiero hablar un poco de la interacción con el mundo real, con las máquinas, con los cuadros eléctricos, con las personas que se mueven en fábrica, ¿vale? Entonces, de esa colaboración, en participar en proyectos de gemelo virtual y de captura de datos, el 80% de lo que ocurre es que no hay una estrategia de automatización en la fábrica, en la planta, planta. No hay una estrategia de automatización. Y es fundamental para el éxito del futuro proyecto de inteligencia o gemelo virtual que vamos a implantar. ¿Por qué? Y me explico. Para mí la IA, lo que he conocido es que es tonta, si no tiene datos. Es tonta. O sea, si no tiene datos y los datos son buenos y son de calidad y son suficientes y son estables en el tiempo, que eso también es importante, que sean estables en el tiempo, pues la IA genera modelos erróneos que generan conclusiones erróneas para tomar decisiones erróneas. Entonces, ¿quién asegura la calidad del dato en la planta, en la fábrica? Pues una buena estrategia de automatización, ¿vale? Que muchas veces, bueno, no voy a decir el 100%, pero en el 95% falta. No se da importancia a la estrategia de automatización. Hay estrategia financiera, estrategia de marketing, pero estrategia de automatización probablemente sea de las pocas veces que habéis oído. Vale. Entonces, para mí la estrategia de automatización lo que tiene que hacer es diagnosticar cómo tienes tus sistemas de control de automatización en la planta y establecer un plan para asegurar el dato, que la calidad del dato sea bueno. Y a partir de ahí ya montáis las capas de inteligencia artificial y gemelo que sean necesarias. Pero primero tienes que asegurar que el dato que vas a suministrar a la IA sea correcto. A grandes rasgos, temas que intervienen en la estrategia de automatización, o los PLCs o los autómatas. Son los cerebros que están en las instalaciones que, según los inputs, generan outputs según su programación, ¿vale? Pues si le llega la temperatura y la programación dice que a partir de una temperatura tiene que abrir una válvula, abre la válvula, ¿vale? Esos son los cerebros. ¿Qué nos ocurre en las fábricas? Que en muchos están obsoletos. Nos dedicamos a cambiar autómatas de hace 30 años, que no comunican, que no estaban pensados para la gestión ahora de datos que necesitamos. Que no hay documentación, que ha habido modificaciones y no están reflejadas, que no hay backups. La sensórica es importante, porque hemos estado en proyectos que teníamos datos, histórico de datos a punta pala, y luego
Resulta que no servían para nada. ¿Por qué? Pues porque los caudalímetros, algunos iban de rango y se ponían en 999 para la persona y la resetea, pero la IA no lo entiende, la IA ve 999. Había datos que venían en negativo cuando no podían venir nunca en negativo, por ejemplo caudales de entrada de agua, y venían en negativo. Pues había ruido eléctrico o lo que fuese que hacía que ese dato fuese negativo. Había sondas de temperatura. Estamos intentando hacer un gemelo virtual de un proceso, de una etapa, y la sonda de temperatura estaba 3 procesos antes de ese proceso, con lo cual la temperatura ahí no era la temperatura de la entrada del proceso que se estaba intentando hacer gemelo virtual. Estoy intentando explicar que hay que pensar en sensórica, hay que ver la instrumentación que tienes para captar esos datos que van a los PLCs, dónde está colocada, si es suficiente, si es buena. Eso se encarga la estrategia de automatización. Comunicaciones, cada vez necesitamos más datos y asegurar el dato. Y muchas veces lo que ocurre en las fábricas es que las redes de datos en la fábrica, no digo a nivel oficina que tendrán su departamento de IT que ha puesto una red de IT perfecta. No, la red de datos en planta no se le hace mucho caso. Hay switches tirados por los cuadros eléctricos, muchas veces no se sabe dónde están los routers o los cables, el cableado es categoría 5 o categoría 3, ni se sabe dónde está el categoría. Entonces, eso genera que recojas el dato, vaya al PLC, pero no lo podamos comunicar. Y por último, otra pata muy importante que se está dando ahora es la ciberseguridad. La planta, o sea, las máquinas, las líneas de fabricación, cada vez son más, tienen más datos, comunican más. Y lo que está ocurriendo es que los PLCs se parecen cada vez más a ordenadores, a PCs. Y la forma de programar esos PLCs es más cercana a los informáticos que a los, digamos, antiguos programadores que programaban en contactos. ¿Eso qué facilita? Pues que los hackers, que antes tenían una barrera, porque el lenguaje de programación hace 30 años de un PLC no tenía que ver nada con un lenguaje de programación informático, entonces no se metían, era un mundo ahí, un submundo, que encima no comunicaba, no estaba abierto a Internet. Pues ahora, ese software que utilizamos para programar los PLCs es muy parecido a los informáticos, con lo cual ya no tiene una barrera de ataque. Y si te atacan la planta, te paran la producción. Entonces, te pueden parar la producción meses. Entonces, esta pata, que hasta ahora no se tenía mucha importancia en la parte de planta, de automatización, para nosotros es importante, ¿vale? Y todo esto, para nosotros, tendría que haber un diagnóstico de tu planta, cómo está en estas partes, y tomar una plantación, porque seguro que hay PLCs antiguos, la sensórica no es la adecuada, las comunicaciones pues justo, y la ciberseguridad ni se sabe en planta. Vale. Y a este punto, otro concepto quería introducir. La estrategia de digitalización, que algunas empresas tenemos. Hay que distinguir, porque muchas veces la estrategia de digitalización se queda en definir el ERP, el software de gestión de la empresa, y eso no es la estrategia de digitalización y optimización. La estrategia de digitalización tiene todas estas capas. Y es importante que lo conozcáis. Hemos hablado de los sensores, los PLCs y los sensores. El SCADA es el software que te permite interactuar con las máquinas, con las instalaciones, pues arrancar motores, parar motores, abrir válvulas, poner consignas, saber el nivel de depósito que tienes, ¿vale? Este es el software que nos permite gestionar las instalaciones. El software MES, que nunca se habla, pero que es el software que nos permite automatizar y gestionar la producción. Al software MES le interesa saber cuántas piezas estás produciendo, cuántas son buenas y cuántas son malas, cuáles son los problemas, las causas de defecto más comunes. Le interesa la trazabilidad de proveedor, le interesa la trazabilidad de proceso. Este software que nunca se habla, y luego está el ERP. Y todo esto tiene que formar parte de la estrategia de digitalización, ¿vale? Y con esto hay que abordarlo de nuestro humilde punto de vista antes de hacer proyectos de IA, ¿vale? En fábricas, en plantas, ¿vale? Y sobre todo, estos 3 niveles son los que van a suministrar los datos a esa IA. Y antes hay que repensar. Sin más, un mensaje importante para intentar que no sea un fracaso la implantación de IA y del gemelo virtual con la tecnología cuántica.
Primero hay que establecer una estrategia de automatización. Muchas gracias. Federico.